Gürtel, eso ocurrió. El juez Hurtado decide poner en libertad a la mujer de Bárcenas. El juez Hurtado fue aupado por la mayoría conservadora al Tribunal Supremo. El juez Hurtado consta ya en la historia judicial de este país. Cuando fue a declarar Rajoy por la Gürtel, que este juez Hurtado no quería, es el mismo que ahora procesa al fiscal general, poco menos que parecía la defensa de Mariano Rajoy. Yo he visto centrales que salían al corte con menos eficacia. Vamos, ni Pepe cuando jugaba en el Real Madrid. No procede la pregunta. A otra pregunta, venga. Eso no es pertinente. Si por algo está marcada la carrera del juez Hurtado es por su papel en la trama Gürtel. No procede la pregunta. A otra pregunta, venga. Se opuso a que Rajoy fuera llamado a declarar como testigo y cuando finalmente lo hizo. ¿Puede responder? No, pero no puede responder porque lo que yo no pretendo es que esto se salga del marco jurídico procesal. Rechazaba así Eso no es pertinente. la mayoría de preguntas hacia el expresidente. Tiene usted que entender que es muy difícil. Hay 8.000 No hace municipios en falta, no España. hace falta que se No puedo. extiendan más explicaciones. Se le dio un trato nunca visto antes, llegando a bautizarse la mesa en la que testificó al expresidente como la mesa de Rajoy. Vamos, que vamos. podía recibir sobres con otro tipo. Vamos, venga, la respuesta Podía ya recibir sobres de otra naturaleza. Venga, vamos a otra pregunta. No fue sentado frente al tribunal como todos los testigos, sino al lado del juez y a su misma altura. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta. Señor Hurtado fue el único juez del tribunal de la Gürtel que rechazó la condena a título lucrativo del Partido Popular. Estado en España, abocado al banquillo. Bueno, estamos acostumbrados a acontecimientos históricos en este país, pero no hay antecedentes, en mi opinión, no hay antecedentes en la trayectoria de la justicia española de sentar en el banquillo a un fiscal general del Estado. Solo el Supremo puede hacerlo porque el fiscal general del Estado es aforado y lo han hecho, y sobre todo lo ha hecho dividiéndose el tribunal, lo cual en un soviet supremo, como yo le llamo al Supremo de Marchena, de la cual dejó de ser presidente en diciembre, esto es inaudito, porque el ponente, Andrés Palomo, quería sobreseer, es decir, archivar el caso por considerar que no había indicios suficientes para llevar a juicio oral al fiscal general del Estado. Tuvo que abandonar la ponencia porque los otros magistrados, que son claramente derechistas, claramente conservadores, hicieron mayoría e intentaron convencerle de que no hiciera voto particular, porque ahora la moda es que no puedes expresar tu disidencia. Y el señor Palomo dignamente dijo, no, mi ponencia era que debían ser archivado tanto para el fiscal general como para la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, este caso. Y por lo tanto, voy a hacer un voto particular, os guste o no os guste. Bueno, vamos a ver, Sara Santaolalla y David Álvaro, os pregunto, porque la justicia actúa, esto empezó con la investigación a la pareja de Ayuso por no pagar a Hacienda lo que tenía que pagar. Ahora mismo lo que tenemos es fiscal general del Estado al borde del banquillo. Sara, David, ¿ante qué estamos? Bueno, yo creo que estamos ante un hecho histórico que deja unos precedentes muy negativos. Si un defraudador confeso, como es presuntamente la pareja de Ayuso, consigue sentar a un fiscal general del Estado en un banquillo, a numerosos periodistas que han declarado de distintos medios testificando la misma versión, la misma declaración que el fiscal general del Estado, cuando sabemos que filtra al correo Miguel Ángel Rodríguez, el número 2, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, cuando sabemos que hay un presunto delincuente fiscal, cuando sabemos cómo se ha orquestado toda esta trama, sienta un precedente en nuestra democracia muy preocupante, que es que hasta un fiscal general del Estado puede caer si la derecha quiere que caiga. Y esto a mí me preocupa verdaderamente. Yo sigo creyendo que el fiscal general del Estado no debe dimitir es ceder, y el fiscal general del Estado no ha hecho nada. Cuando se siente en un banquillo y cuando ese juicio se produzca, será uno de los juicios de la vergüenza, porque ¿cuáles son las pruebas ante un fiscal general del Estado que no hay absolutamente nada? Bueno, un momento, porque hablabas de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ha puesto un tuit ya. Ahora mismo aquí hay una pugna entre lo que va a ocurrir con la pareja de Ayuso, para la que piden casi 4 años de prisión para Alberto González Amador, y ojo al fiscal general que va al banquillo, está abocado. María Molero, ¿qué ha puesto Miguel Ángel Rodríguez en sus redes?
Pues Jesús, ha sido una reacción muy escueta y muy directa. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ha escrito esta expresión en sus redes sociales. Pa'lante, ha dicho, una expresión que ha utilizado ya en más de una ocasión. Es la celebración por parte del gabinete de comunicación de Ayuso ante esa decisión del Supremo, esa confirmación del procesamiento del fiscal general del Estado, de García Ortiz, por esa revelación de secretos en contra del novio de Ayuso. Pa'lante, reacción directa y escueta de Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues el auto, David Álvaro, Ernesto Ekaizer, y a partir de ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Fiscal general, hay quien podría decir esto está empate, 1-0 entre el fiscal general y la pareja de Ayuso y la propia Díaz Ayuso. David. A mí no me gusta que lo veamos en esos términos de empate o de victorias. Creo que lo que tenemos que ver es que el sistema, como digo, siempre funciona e independientemente de que seas el fiscal general del Estado, seas Montoro o seas el señor Ábalos, la justicia funciona y se investiga. Ahora bien, una vez que se vean las responsabilidades jurídicas, habrá que ver la ética y la moral, que creo que va por otro plano diferente y es donde tenemos que exigirle al fiscal general del Estado que dimita, que no siga un segundo más al frente de la Fiscalía General del Estado por ética y por moral. No lo pido solo yo, no lo pide única y exclusivamente como se intenta dibujar la derecha mediática de este país, sino que hay infinidad de asociaciones y entidades de la sociedad civil que están pidiendo que el fiscal general del Estado dé un paso a un lado. Ernesto. Hay muchísimas asociaciones civiles que piden que sobre la base del evangelio de ese Sanuco, el informe famoso del 5 de junio, dimita a Pedro Sánchez. Eso no es una realidad normal en nuestro país. Que no le quita legitimidad. El problema fundamental, me parece a mí, es que yo creo que el material probatorio que invoca el juez instructor, el señor Ángel Hurtado, es un material débil y me alegra que un magistrado del Tribunal Supremo, es decir, un compañero del señor Hurtado, que tiene más antigüedad en el Tribunal Supremo que Hurtado, que ha sido miembro del Tribunal del Procés y de miles de sentencias muy importantes, Andrés Palomo, diga, oiga, es que el material probatorio es insuficiente. Y eso es lo fundamental para mí. Si el material probatorio es insuficiente, como creo que el material, de paso, es insuficiente para mandar a Santos Cerdán a la cárcel, donde se va a pasar el mes de agosto allí y quién sabe cuánto más, porque no se dan informes nuevos sobre su situación patrimonial y sobre qué pasó con el clonado de su teléfono, su correo electrónico en Ferraz. No hay informes, parece que pasa el tiempo, no hay nuevos informes. Yo creo que esto no puede ser sin material probatorio suficiente y me alegra, insisto, que un magistrado del Tribunal Supremo, como Andrés Palomo, intachable, que no pertenece a ninguna corriente política, haya dicho mi ponencia, y tuve que dejarla porque me vencieron 2-1, era que había que sobreseer a Pilar Rodríguez, que ha sido sobreseída porque se ha aceptado archivar el caso de Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, y también era para Álvaro García Ortiz. Ya. Ernesto, a ver, la justicia, yo tengo aquí la maza un poco grande, ya digo que mi abuelo en la obra, para la maza que tenían, que era de hierro, era más potente, pero a la justicia, a ver, Ernesto, sígueme en lo siguiente. El juez Hurtado es el que... Eso es una cosa de subasta. El juez, claro, pues he pedido una maza, han traído esta, igual es porque querían que diera fuerte, no vamos a dar a nadie, pero esto es muy importante, Ernesto. Ojo, el juez que procesa al fiscal general es el juez Hurtado que se opone a condenar al Partido Popular a título lucrativo por la Gürtel, ¿sí o no? Solo te pido un sí o no. Bueno, no se pueden algunas cosas contestar por un sí o por no. Lo digo porque vamos a ver un vídeo. Había un tribunal, la sentencia de la Gürtel la elabora Hurtado, es una sentencia muy buena, porque el magistrado Hurtado no es un mal magistrado, la elabora entera, lo único es que hay una diferencia en el tribunal 2-1, como también ha habido aquí, donde dos magistrados consideran que hay que sacar una conclusión más general del sistema de corrupción en el Partido Popular que representa Paco Correa. Ni Marchena, digo, ni Ángel Hurtado, ni Miguel Ángel Rodríguez, ni Isabel Díaz Ayuso son los principales personajes en esta trama. Siento decir esto porque no lo son. Esto viene de un presidente de la Sala Segunda que se llama Manuel Marchena y que forma parte de la Sala de Admisión en octubre del 2024, y la ponente se llama Susana Polo, una magistrada que teóricamente es del sector progresista. Ya sabes que digo teóricamente porque luego resulta que como la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, en fin, de progresista no tiene nada. Claro, entonces... ¿Qué viene? Susana Polo, que es la ponente de un tribunal, que es la Sala de Admisión de 5 magistrados, no lo ve
Porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que hay una nota informativa que hace la Fiscalía que tiene elementos delictivos. Entonces Susana Polo dice, yo creo que informar, no le vamos a decir a la Fiscalía lo que tiene que informar, lo que no tiene que informar. Para mí esto no es delictivo. Entonces Marchena, que es un hombre muy persuasivo, muy hábil, le dice, hombre, no te preocupes, Susana, no vayamos por el tema de la nota informativa, vayamos por el tema de la filtración. Y así damos una advertencia, hacemos una diligencia, archivamos y listo. Susana Polo, que a mí me parece una mujer inteligente, pero no tiene las agallas que debería tener, en mi opinión, para el puesto que tiene, no lleva adelante su oposición a abrir diligencias. Y así se abre la diligencia. En otros términos, Hurtado hace lo que cree que puede hacer, cree que está en la Audiencia Nacional y trabaja como en la Audiencia Nacional. Y todos los demás alrededor ocupan su papel. Pero aquí hay un deseo de minar la Fiscalía General del Estado, y lo han conseguido, la han destruido. Totalmente. Y con eso... 12 horas de entrada y registro de la UCO el día 30 de octubre del 2024, 12 horas en la Fiscalía General de la calle Fortuny de Madrid. Tú lo vi, yo no lo he visto en mi vida. Se clonan los ordenadores, se clonan los teléfonos móviles, las iPads, se entra en la Fiscalía de Madrid. Y yo digo, y se lo dije incluso a Marchena, digo, pero hombre, vamos a ver, pues si vosotros mismos, cuando hiciste la sentencia del 14 de octubre, la sentencia del Procés de 2019, se filtró vuestra sentencia 24 horas antes de notificarla. Entonces me dijo, no, lo que pasa es que se filtraron las calificaciones. Ernesto, y una pregunta. Las calificaciones, fíjate que es una sentencia secreta. Ernesto, una pregunta. Colocando de esta manera al fiscal general del Estado al borde del banquillo, ¿se daña también al gobierno? Ese es el propósito, es evidente. La imagen el de propósito, la Fiscalía. pero si hay una frase que dijo Tellado que es fantástica. Tellado, ahora mismo secretario general del PP. Tellado dijo hace 48 días, este gobierno se cae por sus extremidades. Hace 48 ¿Qué te sugieres eso? Ponle esa declaración. ¿Qué quiere decir las extremidades? Ya. Pues que se... O sea, ¿tú crees que hay una operación de la derecha en este país para ir... Absolutamente, no tengo ninguna duda. La Fiscalía General, la cantidad de filtraciones que hay en este país... ¿El que puede hacer que haga? La cantidad de filtraciones, no solo antes de ganar, la cantidad de filtraciones judiciales que hay en este país, la cantidad de filtraciones de la UCO. Pues si la UCO tiene sus periódicos preferidos para fijar el titular antes que todos los demás. O sea, estás queriendo decir, Ernesto, que filtrar se ha filtrado muchas veces, pero que en este caso... Pero esta vez es imposible, es imposible. Yo mismo, que no fue una filtración, adelanté la sentencia del Procés. Ya. Yo mismo la adelanté el día viernes, antes de que todos los demás se la arrogaran. Y no fue una filtración. Fueron abortivos, ¿no? Entre tanto, ojo, porque... Procesado, con un pie en el banquillo. El Supremo acaba de confirmar su auto de procesamiento, acaba de desestimar su recurso. Así que el fiscal general del Estado va a ser sometido a juicio. Esto es lo que significa un auto caliente que acaba de publicarse Pedro Gómez, Tribunal Supremo, y que coloca a García Ortiz a un pie del banquillo. Sí, 2 de los 3 magistrados que tenían que examinar ese recurso que había presentado el fiscal general del Estado consideran que hay indicios suficientes para constatar que Álvaro García Ortiz habría cometido el delito de revelación de secretos al difundir los datos privados de Alberto González Amador. Aseguran que en la nota informativa que sacó la Fiscalía desmintiendo el bulo que se había propagado los días anteriores, había datos que solamente estaban en posesión de la Fiscalía, que participó Álvaro García Ortiz en la confección de esa nota y en cómo recabó toda la información de los correos que se cruzaron tanto la defensa de Alberto González Amador como el fiscal que estaba llevando aquel caso. Aseguran también que durante todo ese tramo Álvaro García Ortiz conocía todo y que muchos periodistas habían dado publicaciones, pero que tan solo uno, el periodista de la cadena SER, había filtrado íntegro el contenido de ese correo. Esta decisión del tribunal tiene un voto particular que está en contra de llevar a Álvaro García Ortiz a juicio. Pedro, ese es el contenido de este auto de procesamiento que, traduzcámoslo al castellano, significa que García Ortiz se va a sentar en el banquillo sí o sí o sí.
Sí, era el último recurso que podía interponer ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo después de que el propio juez Hurtado, que era el que estaba instruyendo este caso, hubiese rechazado también todos los recursos que había interpuesto. En este caso, como ha venido siendo habitual, la Sala de Apelaciones le ha dado la razón al juez instructor, pero es importante, Javier, ese dato, que de los 3 magistrados no ha sido por unanimidad. Hay un voto particular que considera que Álvaro García Ortiz no era el único que tenía conocimiento de los correos y de los datos de Alberto González Amador, sino que al menos una veintena de personas tenían conocimiento de esos datos y que cualquiera podría haber extraído y cualquiera podía haber filtrado el contenido de los correos que se intercambiaron en la defensa de González Amador y el fiscal que estaba instruyendo el caso. Esta es la última hora y esto es lo que acaba de dejar el Supremo por esos 2 votos contra 1. Pero los argumentos del auto ahora mismo sientan a García Ortiz en el banquillo. Y esos argumentos son fundamentalmente 3. Hay 5 alegaciones, pero 3 grandes argumentos. El primero, ¿hubo filtraciones anteriores? Sí, dice el Supremo, pero el fiscal también filtró y son ajenas a este objeto de investigación. Lo que está diciendo el Tribunal Supremo es, da igual que otros periodistas, personas hubieran conocido esto. Lo importante es que el fiscal general del Estado filtró los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este es el primer gran argumento de este Tribunal Supremo en esa ajustada mayoría. Segundo argumento. El segundo argumento es este. Fue impulsado personalmente por el fiscal general del Estado porque él reclama el correo 2 horas antes de su publicación. El indicio es que él pide el correo que luego se publica. Insisto, no hay pruebas cerradas, indicios es lo que señala el Supremo y son estos 2 claves. Y tercer indicio y tercera clave, esta, el borrado del contenido de los correos electrónicos y del teléfono móvil, que destaca así el Tribunal Supremo. Lo que dice es que la desaparición de información en los móviles y el correo del fiscal general del Estado puede utilizarse como contraprueba. Esto es lo que dice el Supremo, que esto puede servir como indicio de que el fiscal general García Ortiz intentaba tapar algo. Así que ahora mismo García Ortiz, con un pie en el banquillo, a 1 centímetro del banquillo, tendrá que sentarse como acusados tras toda esta secuencia y toda esta causa. Yo creo que no. Yo estoy convencido de que esto es una maniobra política y, por tanto, hasta que un juez no diga que es culpable y sea, no debe de dimitir. Javier. El derecho a una información veraz, el derecho a conocer la verdad. Frente a la mentira, el conocimiento de la verdad. Una información falsa, sabiendo nosotros que esa información es falsa y además afecta a la Fiscalía. A 2 fiscales no se les puede intimidar en el ejercicio de su profesión por quienes presuntamente han cometido los delitos. Y, perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces en nuestro propio oficio. Magistrado Ignacio González Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Lectura jurídica de urgencia. ¿Debe cesar el fiscal general del Estado ahora? Bueno, vamos a ver. Si uno consulta, si tiene la curiosidad uno de consultar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, podrá ver que la única razón por la que puede cesar es porque él renuncie en el cargo, es decir, a petición propia. Pero ni siquiera en estas circunstancias en las que puede estar sentado en el banquillo el fiscal general del Estado puede ser cesado por el Gobierno. Con lo cual, no tiene sentido ese debate que se está produciendo ahora mismo cuando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé siquiera el cese por el Gobierno. ¿Debe dimitir? Bueno, lo de debe dimitir, la cuestión está en que él ya ha adoptado una posición desde el principio, en la que entiende que es objeto de una campaña sucia contra su persona. Yo creo que el blindaje que se hace al fiscal general del Estado por parte de la ley hace que resulte que sea inmune a los ataques de otros poderes. Yo creo que respeto la voluntad de él y creo que debe mantenerse en el cargo y no debe de dimitir si considera que ha actuado correctamente, lo que en definitiva era en defensa de la institución de la Fiscalía General del Estado y para combatir, como dice expresamente él, un bulo. Magistrado, usted conoce ese mundo judicial. ¿Es concebible esa imagen el 5 de septiembre en la que tengamos a la presidenta y a los responsables del Supremo y al fiscal, a quienes le van a juzgar
y a quien va a ser juzgado juntos? Bueno, desde luego va a ser una imagen inédita y desde luego va a atraer mucho interés por parte de los medios de comunicación, porque como dices bien, va a reunir en una misma imagen a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado, que es precisamente el sujeto que es objeto de acusación por parte del Tribunal Supremo. Pero bueno, creo que esa es la imagen que parece imponerse. Pues, magistrado Ignacio González Vega, le agradezco la lectura jurídica de urgencia. Cuídese y un abrazo fuerte. La situación. Ayuso ha ido diciendo que ella era víctima y su pareja también, Díaz Ayuso. Lo que llevo sufriendo desde hace 5 años es una operación de Estado contra un adversario político. Solo se busca cómo a mí deshacerme o hacerme daño. Eso que es la Fiscalía quien miente y desde luego quien se está contradiciendo. Esto demostraría que el sistema democrático ha muerto en España. Claro, y ahora tenemos esta clave, es decir, la situación está en este punto. Para la pareja de Ayuso, el novio piden casi 4 años de prisión, el fiscal general a punto de sentarse en el banquillo. Sí, Sara. Sí, hay una cosa muy importante con todo esto, porque parece que se nos olvida. ¿Por qué si el juez Hurtado cree que los periodistas mintieron en sala con el testimonio, por qué no les denunció por falso testimonio? ¿Por qué no ha ido a por ellos? ¿Por qué no ha ido contra los periodistas que declaran en sala la misma versión que el fiscal general del Estado? Este es el problema, que es que no se sostiene, que el juicio al fiscal general del Estado va a ser una vergüenza nacional, porque no puedes juzgar a alguien por revelación de secreto cuando no hay secreto, cuando el secreto lo ha mandado el jefe de gabinete de la señora Ayuso a los medios afines de este país. Y esto es lo que ha pasado. El fiscal general del Estado se va a sentar en un banquillo. El secreto no lo ha mandado Miguel Ángel Rodríguez. El secreto lo confiesa. Lo que pudo hacer es el defraudador y el abogado. Una información que estaba distorsionada. Ya esa información. De parte. Claro, beneficiada. Ya esa información reacciona a la Fiscalía. Según el Supremo, cree que fue el fiscal general. Eso es la tesis del Supremo. Que la Fiscalía reacciona ante las mentiras y las injurias que suelta el Partido Popular. Cometiendo supuestamente un delito. Pero en esto hay que decir, ¿y en qué punto está ahora mismo? Porque claro, tenemos por una parte la parte del fiscal general, por otro lado es el juez que decide procesar al fiscal general del Estado, Sara Santolaya, Marisol Hernández. Bueno, después de esta serie de cosas que habéis mostrado en el vídeo, pasó de la Audiencia Nacional al Supremo. Oye, todo hay que decirlo. Aupado por la mayoría conservadora. Aupado por la mayoría, apoyado por la mayoría conservadora. ¿Para qué iba a tener Rajoy un abogado bueno si puedes tener un buen juez? Esto siempre beneficia y siempre viene bien, pero sí, es el mismo juez Hurtado. A mí me preocupa, y me preocupa verdaderamente lo que está pasando. Creo que el juez Hurtado tenía la causa escrita contra el fiscal general del Estado antes de que esta causa se fuese a producir. Y lo creo porque incluso con la declaración de los periodistas, cuando todos los testigos y todos los testimonios tienen la misma versión que el propio fiscal general del Estado, cuando las pruebas apuntan a ese correo que difunde Miguel Ángel Rodríguez sobre la defensa de González Amador, de Alberto Quirón, y el juez del Tribunal Supremo, el juez Hurtado, aún así lo niega, aún así no pide el móvil de Miguel Ángel Rodríguez, pero sí pide el del resto, aún así comparte la información clasificada y privada del fiscal y de los periodistas, pero al otro lado no vemos nada. Creo que hay algo que está muy claro y la historia ya la tenía bastante. Yo creo, sinceramente, que el pasado del juez Hurtado es absolutamente anecdótico, porque al final lo que ocurrió en este país es que al PP se le juzgó por la Gürtel y de hecho todavía tiene juicios pendientes. Y sobre lo que ha pasado en el Supremo... Bueno, pero las decisiones, Marisol, las decisiones del juez Hurtado ahí están, quiero decir. Está, sí, pero no, perfil, claro, aquí sabemos que hay jueces pero la justicia, de una línea de otra, y yo creo que sí, sabemos que hay jueces de es pertinente. ¿Tú crees que no es...? Pero Marisol, pregunto, ¿no es pertinente decir la trayectoria del juez Hurtado en estas materias? También, bueno, sí, puede ser pertinente, Jesús, pero quiero decir que igual él no ha hecho eso solamente... Puedo pensarlo, ¿no? Que no lo ha hecho solamente... Hombre, no todos los días está uno del PP. Un momento, porque sea conservador, sino porque igual, jurídicamente, pues pensaba, oye, que no había delito o que esa tenía que ser su actuación. Vemos muchas veces jueces progresistas que toman decisiones que no van en la línea de su supuesta tendencia, y lo vemos también al contrario. Yo creo que hay que darle un poco de confianza a la justicia en este país y respetar las decisiones judiciales, porque además que
que al juez, que al fiscal, pero es que no se trata, pero es que no se trata de que sean progres, se trata de que sean justos y de que apliquen las leyes. Es que se trata de eso. Lo digo porque has dicho que al otro lado hay lo mismo, pero estamos de acuerdo que apliquen las leyes, me da igual su ideología. Que el fiscal general del Estado se vaya a sentar en el banquillo no significa que haya hecho lo que dice que ha hecho, o sea, que haya cometido un delito de revelación de secretos, sino que indiciariamente parece que podría haberlo cometido. Entonces, el problema es que no había secreto. Bueno, es que no había secreto. Bueno, hay un elemento clave para situar a la gente. Esto parte de la investigación a la pareja de Ayuso.